Los cernícalos estos cachondos y extraños. ¡Bueno! Esto sí que tiene pinta de prisión, sí. La madre que me parió. Hostia de Dios. ¿Sellada? Ah, no. Puedo forzar, vale. Hubo alguien que me dijo, vete a cerrajería, sube a cerrajería todo lo que puedas y tal. Y hostia puta. Me va muy bien ese consejo, ¿eh? Manifiesto de prisioneros en régimen de aislamiento. Vale. Barrilla de materia oscura. A ver. Carcelera. Vale. Salida del foso. A ver. Venganza. 20% más de daño. Pero yo no tengo que... Tengo que... Bueno, es el único camino que puedo seguir aquí. ¡Auch! Es que aguantan tanto estos cabrones porque siempre van acompañados de un dron médico, tío. Así cualquiera. Vale. Voy a guardar por si acá. Que voy haciendo esto porque como tengo que ir reparando y reparando y reparando y reparando, pues voy consiguiendo piezas. Hostias, es carísimo reparar, pero bueno. Y ahora se levanta la otra, que se quedan... Son narcolépticas mis ayudantes y... mueren. O sea, se quedan dormidas cuando... En fin.
Pues el de Witcher 3, Zemtex, ¿no? Estaba comentando antes que es uno de mis pendientes. De los que tengo pendientes, vaya. Venga, levantaos, recuperar un poquito de salud. Que recupere un poquito de salud. Porque me han advertido que hay que leer mucho en The Witcher 3. No sé si es bueno o es malo, pero me han dicho que hay que leer mucho. Pero bueno. Son de recuperación lenta mis ayudantes. Ya estaría, ¿no? Coño. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. I had heard you'd taken a mechanic under your wing. What's the matter, girl? Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody... When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Apártate, tío. I'm not in your way, you dullard. Besides, I don't know what you think you're doing here, but Sophia's doing good work up there with Phineas. Your efforts will be in vain. Vale, voy a comprobarlo. Big mistake. Se me está acabando la munición de esta arma. Uy, no. Oh, no.
Pues, ¿qué vamos a hacer cuando se me acabe este tipo de munición? No tengo ni zorra. This is nice. Calm before the storm and all that. Whatever comes of this, I'm just real glad to know. Esto es al final. De la pajarraca esa. Captain, you have an uncanny talent for... Yeah. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. Do you imagine you're leading? You're nothing but a rabble-rouser. The board is the only legit... I admit I miscalculated. I have Dr. Wells in my Fascismo custody. puro y duro. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set... I'm aware of you. I take no pleasure in this. Leaving you alive is too great a risk. I had a fear. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it... And don't worry. Vale. Este es el bicharraco final. ¿Qué vamos? ¿Por aquí? No, por aquí no vamos a ir. Por aquí sí. Buenas, DJ. Si termino la campaña el viernes por la noche y el sábado por la noche. Si no termino la campaña el viernes por la noche, pues igualmente el sábado por la noche. No problema, DJ, no pasa nada. Bienvenida. Bueno, este es el bicho final. Creo. Se acabó la munición. Muy bien, veamos. Joder, más zonas de combate, tío. Qué pesado.
¡Oh, coño, que está aquí! Hostia, que me está empujando tú. Ay, qué poco te queda, pajarito. ¡Uy, que me pega! Vamos que caes, tío. Vamos que te queda al canto de un duro, tío. Ya puedo ir por detrás, cabrón. Ahora. Hasta luego, Mari Carmen. Ya no se despierta las otras dos verduleras, macho. Me ausento menos de una hora, pero me quedo como espectador. Hasta luego. Gracias por pasar, Pedrón. Hasta la próxima. Se llama espectador zombie. Esto es real, ¿eh? No espectador zombie. Bueno, y bienvenidos. ¿Sabemos si vamos hoy de estreno? No. No lo sé. De hecho, déjame ver si tengo alguna actualización del tema. Que cuando alguien se salta... Cuando alguien empieza a saltarse embargos... Ay, ay, es que se me ha escapado. Ya, ¿verdad? Esto afecta a todo el mundo que estamos metidos en movidas de estas. De momento no tengo actualización. Lo cual es bueno, porque lo peor que puede haberme pasado es que me hayan bloqueado la clave de Steam. Que esto pueden hacerlo si ha habido algún problema a nivel general. De momento no me han avisado. Normalmente cuando hay cosas de estas, primero restringen y luego explican el porqué de la restricción. Pero no me han avisado de ninguna restricción, lo cual es bueno porque significa que todo continúa exactamente igual. 26 piezas de arma, la madre que me parió, tío. Qué monstruosidad. Ya estoy en nivel 23, Vader. Ahora estoy... Bueno, estoy donde terminaste tú en principio. A ver. Yo no me fío ni un pelo. Vamos a darle más potencia. Las armas, aldear un poquito. Infiltración posiaca. Vale, 5. 4 y 5. Aplicar. Vale. Vamos a liberar a la colonia, amigos. O sea, que el ojo de escalera no. Hostia, mirad la colonia. ¿Esto es la colonia? Sí. Sí. Bueno, entonces cantamos Eurotrack Simulator con su nuevo DLC. Sí, por supuesto. Nunca he cogido Eurotrack Simulator. No lo he jugado en la vida, no. No. Descartado. Totalmente. ¡Ah! ¡Pavarotti! Muy bien. Qué efectiva eres, por poner una vez en todo el juego. La llave del presidente. Siempre veo a este tío detrás de un cristal, no entiendo por qué. ¿Cómo que sellada? ¿Por qué? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough.
Es la primera vez que tengo al tío que me sacó de mi criogenización cara a cara. Siempre lo he visto a través de comunicaciones o a través de un cristal. Oh, you've broken the board's stranglehold on this He colony. salvado la colonia, he You saved salvado my la life. corporación. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Para ser feliz quiero un camión, sí. Escupir a los urbanos y en camiseta mascar tabaco. Sí, sé de lo que hablas. Estaba a punto de descorchar un par de botellas. Theatrics. Earth has gone dark. 2 years ago. Sí, vale, So we've got to pero... make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. Claro, You're quite right. We've got no... You mean we're all alone? aquí no hay I'm nadie. afraid so, Miss Holcomb. Exactamente. Halcyon is the only home. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're in time. Yes, we do. You've done a marvelous thing. Claro. You've succeeded where anyone else would have failed. We must begin the revival Reanimación. process immediately. Start. Claro, si estamos solos aquí arriba. And I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Claro, si estamos solos aquí arriba, esto ya da pie a una segunda entrega del juego y convertirlo en saga. Pero bueno, venga. I doubt I could change your mind even if... When I revived you, we can't save Halcyon on our own. We are not a colony anymore. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment she landed in Emerald Vale, her actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Left unchecked, the war on Monarch consumed both MSI and the Iconoclasts. And when the sulfur clouds settled, only stragglers from both factions remained. Some found their way to Sublight, some to Terra 2, and some lived their final years fighting for food in the wilderness. In the end, only the beasts remained. Sublight Salvage adapted to the changes in Halcyon, shifting their business model to suit the times. Their claims of legitimacy were scrutinized, but ultimately unquestioned. Lilia Hagen would continue to protect her family as ruthlessly as ever. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide Medevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town.
Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Junlei Tennyson fought to protect the Groundbreakers' independence. While the board's influence faded, mechanical difficulties forced her to rely on parts that only corporations could provide. The cost was high, and time would tell if Junlei could balance the work with her aspirations for a better future. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Monarch to get back to what she found most comfortable: the deep end of a bottle and the far end of a trail. Few have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical that he'd found in a state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the Unreliable supply closet to this day. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you?
the unplanned variable in the history of Halcyon. You brought an end to the chaos on Tartarus, and left Dr. Wells to his own devices. The affairs of the colony never distracted you from living out your own dreams, to captain a ship, to sail the ether, and to earn a reputation as the greatest spacer Halcyon ever had. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Bueno, el resumen de toda esta historia es que la cosa termina bien, pero con un sabor agridulce. Todos desperdigados, los protagonistas con finales más o menos inciertos y no demasiado agradables en muchos casos, y que la protagonista, es decir, yo, en este caso, porque en mi caso escogí ser una mujer, Mari Carmen, por supuesto, pues sigue surcando los cielos y demás y bla bla bla. El final me gusta porque en todo esto que hemos visto, esta explicación final, hay algunas cosas que te cuentan que son lo que hubiese sucedido si en el juego si hubiésemos cogido otros caminos. Y en general el juego está bien, el juego está chulo. Gráficamente cumple, no es para tirar cohetes, pero cumple bastante bien. El único problema que le veo es lo que ya había a partir del segundo episodio, que es que el 90% de lo que vas cogiendo es... puede ser útil, pero no es necesario. Es decir, comida, bebida, potenciadores, todo eso te dura segundos, 15, 20, 25 segundos, como mucho. No hay nada que hay algunas cosas que te duran 2 o 3 minutos y demás, pero es que en general no te sirve de nada, básicamente, no lo necesitas. Entonces, en el momento que me di cuenta de eso, de que no había manera, que por mucho que cogiera no servía de nada, claro, como yo soy un Diógenes en este sentido, me ha servido de mucho, porque si no hubiese cogido todo lo que hubiera cogido desde entonces hasta sobrepesarme, por así decirlo, la capacidad de todo lo que llevaba, nunca jamás hubiese podido avanzar en un momento de la misión del juego en que o pagas 10.000 créditos o no puedes avanzar. Y cargarte a esa persona que te pide ese dinero no es una opción. Y tampoco le veo demasiado sentido a que por muchos caminos que toques, por muchos caminos que escojas y muchas direcciones diferentes que intentes abarcar, hacer un doble juego a favor o en contra de la Junta para entendernos, todo va a parar siempre al mismo sitio. Todo termina siempre en el mismo lugar. Y hagas lo que hagas, pues siempre te vas a parar al mismo punto para seguir simplemente por los derroteros que al juego le conviene que vayas. Básicamente esa es la historia. Te pintan el juego como que puedes hacer muchas cosas, pero el ejemplo es lo que os he dicho ya varias veces. Apuntes a la hoja del árbol que apuntes, todo se va por las mismas ramas y todo se va al final al mismo troncal. Porque yo no me creo que haya habido una forma, o bueno, a mí me cuesta creer, mejor dicho, porque nunca se sabe, que hay alguna fórmula para poder llegar al final del juego con un final distinto y que no tengas que cargarte al boss final que hemos visto hace 10 minutos, ¿no? Mira, personajes fallecidos de la campaña de desarrollo. Hostia. Qué bueno. Y esto es lo que me decíais, y el doblaje. Todo esto son las voces. Ahora imaginaos esto, doblarlo, soltando la pasta para cada uno de los idiomas en que se pretendía o sería lo ideal en cada uno de los países. Y esta es la historia básicamente, ¿no? Por lo demás, el juego es recomendable, pero necesita mucho tiempo y paciencia. Y a corto plazo uno se da cuenta que te están mareando simplemente para prolongar de manera artificial la duración del juego. Pero en general no es un mal juego. ¿Qué ha durado? ¿2 directos? No, esto ha durado más. Esto ha durado... Espera. No, a ver, espera un momento. El 7 de noviembre fue el primero. El 7 de noviembre fue el primero. O sea, que ha durado un mes y una semana. Pero por lo que veo también depende de... Claro, yo me he saltado muchas secundarias al ver que en fin, que forman parte de historias paralelas y que no tienen nada que ver con el núcleo central. Pero que también es lo propio con los Fallouts y cosas así, es decir, que no es nada malo. Pero podría haber durado muchísimo más.
Pero en el momento que hubo gente que se cogía el juego y veía que se lo pulía en 40 minutos, 27 minutos, 11 minutos, que creo que es el juego, digo, hostia, es que esto es ampliar la duración del juego de una manera artificial para ir consiguiendo cosas que no necesitas, para ir mejorando armas que no necesitas hasta el final, porque incluso en el final, si no hubiese tenido ninguna arma, bueno, si es que ya lo habéis visto, un 90% de la fase final del juego me la he pulido con el arma que me da Phineas, que es el personaje que pone en marcha el juego, por así decirlo. Así que, en fin, que no sé. Yo de todas formas prefiero las cosas tipo Fallout porque los hilos, las historias individuales se mezclan entre sí de una manera directa con el argumento principal, ¿no? Aquí todo es gente explotada y gente explotadora. Y no hay unas historias paralelas, sino que gira todo básicamente con lo mismo. Pero bueno, que para gustos colores. Y no tiene más historia. De todas formas, sí que me estoy dando cuenta que teniendo en cuenta que lo de la Tierra, que necesita que la colonia trabaje para poder volver, y que la Tierra tiene que renacer y autoabastecerse sin depender de la Junta, porque la Junta ahora está extinta, como salta a la vista, supongo que da pie a una segunda entrega como mínimo. Otra cosa es que la vayan a hacer, ¿no? Pero que bueno, que normalmente en videojuegos hay muchas cosas que quedan así como en el aire para que haya una excusa y un pretexto para hacer una segunda entrega, y